En este vídeo vamos a hacer rutina de espalda en el gimnasio. Si fijamos, el primer ejercicio que vamos a hacer son las dominadas abiertas y vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones con cada agarre. Estaremos trabajando con agarre supino, prono y neutro. Rutina de espardinia, chavales. Vamos a ir por la siguiente serie. En este caso vamos a hacer 10 o 8 repeticiones. Pasamos al siguiente ejercicio, en este caso cambiamos de agarre y vamos a hacer con este agarre supino. Vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones. Descansamos por cada ejercicio 30 segundos o un minuto. Algo que suelo hacer siempre es intentar ir variando las aperturas y los agarres. Desde cerrado, abierto, a la altura de los hombros o lo más cerrado posible, y intentar ir jugando con todos los agarres para poder enfocarte en la espalda lo máximo y darle la anchura, la amplitud y al final tener una espalda muchísimo más trabajada. Cambiaremos de agarre y vamos a hacer el agarre paralelo, y lo que digo siempre es que subir al máximo, ¿vale? Lo máximo posible, y intentar aguantar tu peso bajando en la negativa, aguantar la negativa. Un poquito de postureo, y la idea siempre es intentar en estos ejercicios de jalón al pecho. Lo que intento siempre es ir escalando a nivel de ir subiendo lo que es el peso poco a poco. En vez de empezar con lo que veis en la imagen, con 80 kilos, la idea es empezar con un peso que tú puedas mantener y hacer una buena técnica, y poco a poco ir progresando en el peso, un peso que tú puedas manejar. Algo que os voy a recomendar en este ejercicio de jalón al pecho es que intentar mantener y llevar los codos hacia atrás para poder enfocarte lo máximo en la espalda central. Mi rutina a nivel personal, lo que intento hacer es ir progresando poco a poco, ir levantando un peso que yo pueda levantar, ¿vale? Si es poco peso, la idea es hacer muchas repeticiones, y si es un peso que a mí me cuesta, en este caso si es mi RM, pues intento hacer de 1 hasta 3 o 5 repeticiones. Vamos a hacer jalón, pero en este caso con cada brazo. Vamos a empezar con un peso que tú puedas manejar, y la idea es poder hacer unas cuantas series, y vamos a hacer 15 repeticiones con un peso que tú puedas manejar, y la idea es, como digo, que sea unilateral, pues hacer 15 con un brazo y 15 con el otro brazo. Vamos a ir al siguiente ejercicio, en este caso remo con polea baja, y vamos a hacer con este agarre cerrado. La idea, como siempre digo, es llevar los codos hacia atrás y mantener por un segundo, ya que de esa forma vas a trabajar y enfocarte muchísimo mejor en la espalda. Muy importante es no olvidarte de llevarte una botella de agua para mantenerse hidratado. Muchas veces me pasa eso. Haremos 4 series de 10 o 12 repeticiones con un peso que puedas manejar, y la idea es mantener que los brazos o las manos se vayan a la cintura para enfocarte en la dorsal. En el siguiente ejercicio vamos a ir a hacer remo con mancuerna. Aquí sí que la idea es empezar con, en este caso llevo 18 kilos. La idea es poner un peso que puedas manejar, donde puedas llevar el codo hacia arriba y no balancearte mucho, ya que de esa forma vas a trabajar muchísimo más la espalda y enfocarte. En este caso lo estoy haciendo unilateral para enfocarme muchísimo mejor. En la segunda serie de este ejercicio de remo vamos a intentar mantener el peso, y lo mismo, intentar hacer la mejor técnica posible, llevarlo el codo hacia atrás para trabajar esa dorsal. Importante llevar la mancuerna a la cintura, la pierna derecha adelantada para poder trabajar muchísimo mejor. Así, mira. Ojo, ojo, ¿Qué toca ahí? No voy a hacer nada, pero No, lo que luego se te va a ver. Para la gente que me comenta sobre el tema de espalda ancha o dorsal ancha, tenemos una lista de espalda de cobra. En este caso sí que es verdad que hacía tiempo
que no hacía ejercicio o no hacía rutinas en el gimnasio, y la idea era volver a ganar pues un poco de volumen, y en este caso intentar levantar más peso, no solo entrenar con tu propio peso corporal, que para mí es lo más importante, sino que también empezar a entrenar con peso, poder dominar tu peso, y a la vez pues el peso extra te va a hacer muchísimo más fuerte y más resistente. Así que vamos al posing. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my pay. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Comentarme, suscribiros y darle un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo.